Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos con la palabra del Señor. Recordemos que la Iglesia, de una manera pedagógica, en un año, 365 días, en un año es equivalente a toda nuestra vida, todo lo que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra. Con nuestro nacimiento, hoy estamos celebrando el bautismo del Señor y esto quiere decir que en la vida también nosotros asumimos un compromiso. La palabra bautizo, bautizo, griego, dice zambullirse, mojarse, después sopa. Hoy esa frase tan interesante. Hemos ogelane camisetas y lo mitad. La compromiso. La andela cristiano añeteteno hemos una camiseta. Peñan de Yara la oúa llevan el pesebre de Belén, que quiere decir en tu propio pesebre, en tu corazón y en tu vida. Peñan de Yara la onacéramo. Añetetela neñeame. Lleva entonces ahora está creciendo ese niño. Está creciendo con los valores y los principios en tu propia vida, en tu propia familia, en nuestra nación, en nuestro querido Paraguay. Entonces, bueno, imagina la mayoría de edad, dice el bautismo. Bautizo quiere decir zambullirse, comprometerse y decir, ahora soy yo el que está comprometido en la construcción del reino de Dios. Y entonces, a través del profeta Isaías, estamos en el capítulo 42 del 1 al 4 y luego del 6 al 7. Esto dice el Señor: mira a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te tomé de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Queridos amigos, entonces ya es agüella la palabra bautizo y se compromiso. Lleva a Isaías Coabe, que es un profeta de la esperanza, un profeta entonces de la construcción del mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, lleva Peumajana Peñan de Abuetebe. Aquí a través de este capítulo 42 nos está diciendo cuál tiene que ser nuestro compromiso. Ella bañandea lleva la ña asumiana coña de responsabilidad. Ande Ñandere que siempre es un camino pedagógico, es decir, Ñandeyara en una manera muy ordenada y en un proceso de vida. Yacacuaya jaoina, peñandeya y cuajaisa, peñande membucuera, lleva ñandera ñandera yumioca cuajaisa, un añito, 2 añitos, 3 añitos, 4, 5, 6, 7, yacacuaya jao. Pero en la medida en que yacacuaya jao vamos tomando también responsabilidades acorde a nuestra edad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, queridos amigos. El bautismo quiere decir justamente, hemos en camiseta, quiere decir que con ella, ñandela yagüero guatatajina, con ñanderape, ñandeyara o güerúecue, ñandeja o echacacue, ñande, a través de
este nacimiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces por eso Isaías nos vuelve a recordar cuál es este compromiso, cómo tenemos que mirar nuestra vida, en qué consiste este construir el reino de Dios en nuestra sociedad. Mira a mi siervo, a quien sostengo. Primera cosa, queridos amigos. Quiere decir que Nañaimemo, Añandeñan niños y no bebe lleva, Ñandenase o lo que sea, sean en indicativo y sean en la Sheru, ya se le llama o y sean en Goa lleva, con y se la Shaya Pojana, la Sherape, etc. Y más se mandó a Betipa y cuando ya re po o mana, re po o. Ubeagoña de ella es una lleva pemita o camburo o po oma o po oma. Es decir, que ya no está dependiendo directamente ahí en una simbiosis ya que necesita siempre de la mamá. Ahora ya comienza a valerse por sí solo. Ambeca tú ya es o po o. Había lando po hoy no, hoy po oana entonces. Lando po hoy no, hoy po oana. Taña de Pecha Guaña y Meja hace nunca anda ya po oya en la vida cristiana. Entonces ya hay po hoy mi mantenas. Porque si está en mi obispo y ya ve cada cupeba lleva oñe, que ya po omana lleva de estar chupando del Estado planillero, o mi baby cuero, mío, y todo, etcétera, etcétera. Está hay otros que viven, ¿verdad? Robando y enriqueciéndose ilícitamente. Un mía. Opo Omar, este año 2026 tiene que ser concienciación verdaderamente. El bien común es el del año de obispo cuera. Está viendo ustedes y hay obispo cuera de la política. No, eso no es política, queridos amigos. Eso es hablar de Dios. Abego es importante. Mira a mi siervo a quien yo sostengo. Llegó en 10 de acuerdo con el tema inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amarla y que tus amuelas se guatán neño lleva haré ya poveñan de yaro yerurande el profeta Isaías. Y esto prácticamente hace 2600 años ya ahí ella ima con ambas a su pueblo, a su gente. O no me hizo de cuera o po o amuelas lleva. O si no go hoy potas y veinara. Y entonces, queridos amigos, esto es muy importante. El Señor sostiene, el Señor camina con nosotros. Y continúa, queridos amigos, la palabra del Señor diciéndonos justamente en quién me complazco. Quiere decir que ñan de yarago y pues aroreña de diejina, porque hoy cuaponala ñan de oro y ya vale, lleva. Este muchacho vale oro, esta familia vale oro, este hijo mío vale oro. Me complazco, porque el Señor sabe que nosotros tenemos capacidades y cualidades para no estar dependiendo de los bienes de la res pública, de las cosas públicas, se dice latín. Entonces, queridos amigos, tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que luchar para que este año 2026 sea un año sin corrupción, un año de gracia. Pero eso lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios. Eso, queridos amigos, no es hablar de política, eso es hablar de Dios verdaderamente. O mejor dicho, esta es la política de Dios en todo caso, que quiere que nosotros vivamos de acuerdo a los mandamientos. Esa es su política, esta es mi política, hijo mío. Quiero que dejes todo lo que es negativo, todo lo que es corrupción. He puesto mi espíritu sobre él. Entonces tenemos que darnos cuenta. Para que afrontemos, ¿verdad?, las cosas de nuestra vida. Y ahora viene cada vez más claro, queridos amigos. Y yo no sé si hablar de la justicia es hablar de política, porque algunos estamos ahí. Manifestará la justicia a las naciones. Quiere decir, queridos amigos, que somos nosotros, ¿verdad?, los portadores de esta gracia y de este espíritu de justicia que tiene que haber entre nosotros. Si yo digo que hay una gran injusticia lleva entre nosotros, una vez se oía que justo me tocó que era el día en que se tenían que ir, hoy voy y la abogado cueva, juez cueva, y hablamos un poco sobre la justicia.
Y decíamos que hay mucha gente que mesa arin tema oigo y coima mía lleva, se compra la justicia. A mí va ahí habla de política. No, aquí te dice bien, ¿verdad? Manifestará la justicia. El que vive de acuerdo a los preceptos y los mandamientos de Dios, queridos amigos, tiene que mostrar la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios que se tiene que manifestar a los demás? No gritará, no clamará, no voceará por las calles, y la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Todo esto, queridos amigos, quiere decir que la lucha por el bien, que la lucha, la construcción del reino de Dios va a necesitar de parte de nosotros mucho empeño y mucha fuerza. Porque peiba ahí ajina el mal, queridos amigos, nos quiere vencer, ¿verdad? Nañandere yaina. Entonces tenemos que luchar y tenemos que ser fuertes. Y por eso nos está diciendo, no se quebrará hasta implantar la justicia en el país. Manifestará la justicia con verdad. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo la palabra Sedek en hebreo quiere decir justicia? Y esta es la definición por antonomasia de Dios. La ñande yahuere cono peñande puipe, nosotros decimos que somos los alter Christi. Quiere decir que nuestra característica esencial es buscar y vivir la justicia, porque esa es la definición de Dios. Y a nosotros se nos define como hijos de Dios, verdaderos y auténticos, por la justicia. ¿Cómo vivimos? Vaya bañandea lleva ñame allá y cualca. Y entonces algo más lindo todavía iba terminando diciendo, en su ley esperan las islas. Upea Reina, si yo quiero que somos nosotros quienes tenemos que llevar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, esa justicia del Señor. Porque todos esperan y todos esperamos esa justicia. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Continuamente el Señor nos está hablando de la justicia en la que tenemos que vivir. Te he tomado de la mano, te formé y te hice a ti en alianza de un pueblo y luz de las naciones. Pidamos esta gracia, queridos amigos. Ese llamado esencial y fundamental. Entonces, la ya lleva bautizar, porque quiere decir que ya lleva tu uveñan de yararérame para traer al mundo la justicia, traer al mundo a Dios entre los hombres. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Hoy en este 11 de enero 2026, leemos pedagógicamente la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, versículos 34 al 38. Hoy, en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Sea de la nación que sea, envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes conocen lo que sucedió en toda Galilea, comenzando por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan el Bautista. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Queridos amigos, más claro que esto es solamente el agua. De esa última partecita, ¿verdad? Porque dice, ustedes conocen, vengo ya vi guapa, anina la peña embotado, anina la vejo guau, televisión, bebe ya po guau la vende programa, a ver crítica guau, era que no hay que hablar de política, que hay que hablar de Dios. Que si que entiende hoy la misa, te han entendido hoy lo que significa la palabra de Dios. Quiere decir que para vos la religión es, como decía Carlos Marx, es una verdadera, simplemente es un opio del pueblo. Usted dice drogado. Quiere decir que entiende hoy con drogadicto, entonces la niña entender hay que pisar tierra. Encarnación quiere decir entrar en la carne del hombre. Encarnación, incarnis, quiere decir entrar en la realidad. Andi la ñaña monguetana, ya puede tener catequesis profunda y podemos hacer una catequesis, no una catequesis rápida, porque con esta gente hay que reflexionar en serio, ¿verdad? Porque somos cabeza dura y no queremos entender que la encarnación justamente significa, queridos amigos, asumir la realidad humana, asumir la realidad del hombre, asumir la realidad de nuestra sociedad. A ver, cuando se llama mañana la vaina de la corrupción, hay que llamarle por su nombre. No estamos hablando de política, estamos hablando de que hay corrupción, estamos hablando de que hay injusticia, estamos hablando de que hay mucho popindad, mondajá, ¿entiendes? Y eso es lo que tenemos que procurar verdaderamente nosotros, predicar y anunciar. Ya a mí ya vean sobre Dios, que te hablen de Dios. Quiere decir que entonces, oye, bueno, después ahí vaina llevan de torbaitereo mía. Pero el Señor siempre sigue diciendo lo mismo. Y después dice, ustedes ya saben esto, ya saben, te hace toda la historia. Y justamente dice después del bautismo, porque bautizo quiere decir compromiso. Bautizo quiere decir, hemos una camiseta opeada con la ñan de bautismo, pepeñan de ella por el primer sacramento en nuestra vida del seguimiento de Jesucristo, es el bautismo. ¿Y cuál es el signo principal? El agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí por una más los primeros cristianos, ¿qué hago? Y piscina, ¿por qué? Porque ese es el símbolo del asumir el Evangelio de Jesucristo. En vos de cuál camiseta. Nene oana, tenés que estar empapado de los valores de Jesucristo. Usted dice el bautismo. Así que sé yo que fuera la ñandella no la haya bautizada, güey. Pero dañamos hoy una camiseta por el reino de Dios. Estamos desviados del camino del Señor, quiere decir que estamos pisando contra nuestro mismo bautismo. Me refiero, dice, a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Ya hemos visto primera lectura, lleva con Isaías. Vaya va peñan de yara y putumaranga turupi vea lleva hoy me hañan de 10 o me eñan de pepu acadeña y contener ya guatajanguaya ya güero guatajanguaya su evangelio peñe en wea lleva. Y entonces viene la consecuencia. ¿Qué pasó? Haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo oprimidos por el diablo? Porque diabolos quiere decir, queridos amigos, separación. ¿Cuántos de nosotros estamos separados del amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos separados del verdadero camino de la justicia? ¿Cuántos de nosotros estamos separados del evangelio, de la buena noticia, del anuncio, del compromiso que el Señor puso en nuestras manos? Ya separa, ya posee, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Estamos volviendo al Génesis capítulo 3, versículo 5. Si comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Se llamando a Monseñor Gabriel Escobar, allá en Fuerte Olimpo, en una de sus prédicas justamente él decía, muchos de nosotros se creen pequeños dioses. O sea, quieren probar o están comiendo de ese fruto prohibido, ¿entiendes?
porque se creen dioses. Si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Y ese es el gran pecado de la soberbia, es el gran pecado de la autosuficiencia. Bla, 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 bla. Porque ella posee ayahuasca, se venían a caneca retira. Entonces, queridos amigos, esta palabra del Señor, que el autor sagrado de Hechos de los Apóstoles hace una síntesis maravillosa, ¿verdad? Y está haciendo un camino para darnos a entender, vaya bañandea, lleva yayapuana, peñanderape cristianos aisha, cómo tenemos que comprometernos en serio. Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que el Señor viene para todos y cada uno va a tomar esa decisión. Aquí entonces, queridos amigos, no es una cuestión de imposición de parte de Dios, sino que aquí Dios no hace acepciones, su gracia está disponible, por eso que el bautismo, queridos amigos, es un verdadero camino de opción. Es algo que nosotros tenemos que asumirlo. Nadie se puede bautizar por vos, nadie se puede bautizar por mí, porque la opción es mía. Pero dice, Señor, ve música y pon ahí, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Lleva. Entonces, upea inala y añade, upea dice la bautismo. Upea dice inala, llamamos en camiseta. Entonces, por eso dice el Señor, nunca hace acepciones. Va a depender de vos en todo caso. Landene y busquero. Alandendere que se no peta pepe a ver. Ese es otro menos, igual uno sandía lleva, pero esta es una decisión tuya. No digas más que Dios te manda al infierno. O no digas más que la iglesia te deja de lado o te rechaza. Nunca, nunca. Porque la palabra de Dios siempre se expone. Y cada uno tiene que disponer. ¿Por qué? Y porque es gratis, gratuidad, y somos nosotros quienes tomamos y asumimos. Obedece el bautismo del Señor que fuera. Entonces desde aquí vamos a poder entender. Entonces uno dice, acepta y practica la justicia. A veces se llega de la palabra sedek, porque es la definición de ontonomasia, es decir, de esencia de Dios. Dios es justicia por definición, queridos amigos. Así es que ñandea ahí como Alter Christi estamos llamados a vivir la justicia, a traer la justicia y a hacer presente la justicia de Dios en medio del pueblo. Sea de la nación que sea, la justicia es para todos. La justicia es para la humanidad. Ñandela Yahueruara. Y por último, queridos amigos, Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Quiere decir, queridos amigos, que aquí hay un pueblo. Quiere decir que aquí, queridos amigos, hay una iglesia. Quiere decir, queridos amigos, que aquí hay un Atehuazú lleva con todo el deber, toda la obligación, queridos amigos, de hablar, de exponer y de decir. Ahora, si uno dice, estos obispos en Cacupé hablan de política, quiere decir que dañan entendéis las avejina. ¿Por qué? Y porque así como fuimos elegidos, dice, todos, como Alter Cristo, tenemos que anunciar, dice, la buena nueva de la paz que trae Jesucristo. Y eso es, queridos amigos, vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a lo que el Señor nos trae como buena noticia. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe e Dominica. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Dominical. Estamos en este último día, digamos así, de este tiempo de Navidad. Yande Ñamoñe Puenuguipe, tiempo de Navidad, con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. 3 semanitas lleva Yagüeroguatá, lleva. Y ese niño que ha nacido en Belén, nosotros dijimos que teníamos que cuidarlo. El domingo siguiente enseguida celebramos la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde tiene que crecer ese niño Jesús que nació en nuestro pesebre, en nuestro corazón, Peñadeñe Ame ayer. Y ese niño que de a poquito se nos presenta, también se nos manifiesta primero a un pequeño grupo de los judíos que estaban esperando tanto tiempo, 25 de diciembre. Pero entonces, oye, es acá, no solamente a ese grupo, sino que a todas las naciones. Supeare, oye, eñande que el Señor es luz para todas las naciones. Aoñe manifesta, upea la ñandilla celebrar con la Epifanía, los 3 Reyes Magos, los 3 colores, las razas que se presentan en nuestra humanidad, a todos los hombres. Y después, queridos amigos, hoy concluimos con la manifestación, pero esta es una manifestación personal. Upea y Reina Peñan de Yaraco Anga, oñe manifesta a nosotros, personalmente, cada uno. Entonces tiene que asumir su responsabilidad. Se la bautizó, resambulí, del cueana. Entonces quiere decir, queridos amigos, meterse con todo en este camino del Señor. Se la bautizó. Compromiso total y absoluto. De un pequeño grupo a todas las naciones, pero sobre todo tenemos que asumirlo de una manera personal. Por eso nadie se puede bautizar por vos. Si diga te voy a bautizar, entonces en tu nombre, ni vos en mi nombre, sino que yo tengo que asumir. Es una responsabilidad personal, queridos amigos. El Evangelio de hoy es según San Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan el Bautista para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Queridos amigos, así como concluye este Evangelio siempre sobre este tema del bautismo, ¿verdad? Vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿En quién se complace el Señor? En el bautizado. ¿Pero qué quiere decir el bautizado? No es simplemente porque fuiste a recibir un sacramento, fuiste a recibir un signo, cuando eras chico o cuando fuiste un poco más grande. Lo importante aquí, queridos amigos, es saber que ese regalo del bautizo quiere decir ese regalo que Dios te está haciendo y te da la gracia suficiente para que vos te puedas comprometer. Llegó a ambas botas, llegó a ambos cuetas y lleva camiseta. Se la cueta y se la pone no y te diga tu jamás se abuelo peñan de yara recoe, peñan de yara, ñan en boeva ecue. A mí es jamás se la pisa cuérame y ofrecerle verdaderamente para que todos podamos vivir, ¿verdad?, concorde a esa propuesta del Evangelio. Esto es construir el reino de Dios, queridos amigos. Esto es conformarse de acuerdo a el Evangelio de Jesucristo. Entonces, este es mi Hijo amado. Este es en quien yo me complazco. Que ojalá el Señor pueda decir lo mismo de nosotros, porque nosotros somos hoy los alter Christi. ¿Será que el Señor se complace con nosotros porque hemos asumido verdaderamente nuestro bautismo? Queridos amigos, aquí Jesús se acerca a Juan el Bautista
está viniendo ¿desde dónde? Desde Galilea. Y viene hacia el río Jordán, se presenta a Juan para que lo bautizara. Es decir, viene y le dice en público, a ver, personalmente, sea yo aveina, añemoine en donde quiere decir que el bautismo, queridos amigos, que Dios nos regala y que Dios nos da como compromiso, sin embargo nosotros lo hacemos ante una comunidad. Por eso hacemos, queridos amigos, los sacramentos, porque sacramentum quiere decir un signo visible. Amábico ya, visible para quién. ¿Para quién es visible? Y es visible justamente para la comunidad. Quiere decir que participamos en este rito, el rito es lo visible, el rito es lo que nosotros realizamos y hacemos, los signos visibles que nos ayudan a nosotros a comprometernos, a nosotros en primer lugar, pero sobre todo que nuestra comunidad puede decir, sí, verdaderamente Él se bautizó, Él verdaderamente se comprometió, Él verdaderamente asumió su responsabilidad, ¿entiendes? ¿A quién? Al mundo, a la humanidad. Yo siendo Dios, me hice como ustedes, me hice hombre, incarnis, me he encarnado. Y entonces esto nos está mostrando, queridos amigos, una de las facetas y características esenciales de la encarnación. ¿Saben cuál es, queridos amigos? La solidaridad. La ñandeyara o había llevado acá a enterovetear en donde yo vengo aquí porque yo soy solidario con la humanidad. Yo vine para rescatar al hombre caído. Yo vine para salvarlo. Pero upeanase yo que fuera. Shesher aida benendie. Hashaya pota veila tapé. Petapé pepe ya poaena. Aupeare, dale, fuerza muchachos. Ya ñemo que el que haya guatoño en 10. Se aguatata benendie. Y entonces el Señor se hace solidario. El bautismo aquí en esta narración nos está queriendo mostrar, queridos amigos, mucha solidaridad. Por eso es que continúa este evangelio, ¿verdad? Y Juan dice, intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes de mí. Vaya, vea. Y justamente porque Jesús siendo Dios, es decir, Dios que se encarna en la persona de Jesús, diga tú y yo, ave, reyapó la de compromiso peisa como si fuese uno más de nosotros. Tú eres Dios. Esto es reconocer que Jesús es Dios y hombre. Pero ¿cuál es la respuesta cuando Juan el Bautista le dice, no, vos sos Dios, soy yo el que necesito que tú me bautices? Llegó la ña comprometida como humano. Yo soy el que se tiene que comprometer con Dios. Y sube Juan el Bautista. Pero aquí viene la réplica, ¿verdad? Le responde Jesús, le contestó, déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Queridos amigos, qué espectacular la respuesta. Porque aquí entra este concepto que yo ya le estaba diciendo recién. Ahí dice la solidaridad. Upea dice, llegó a yo ave, ayeje ahan, ahí se vende a betebe. Shenda yo digo ave la monbruye oficina de aire acondicionado y la mañana peyapo amoa. No, yo vine aquí verdaderamente para estar con ustedes codo a codo y hacer este camino de salvación. ¿Entienden? Entonces por eso Jesús le responde, déjalo ahora, déjalo, porque yo vine justamente, fui enviado por el Padre con esta misión. Encarnarme. Y hacer este camino. Conviene que así se cumpla el designio de Dios, queridos amigos. Y esta es la justicia verdaderamente del Señor. Eres dicen de ave con la justicia. Se dan cuenta que las tres lecturas nos hablan de la justicia. Porque hablar de Dios, queridos amigos, es hablar de la solidaridad con la comunidad. Es la solidaridad con la humanidad. Y la solidaridad quiere decir justicia. Y eso es hablar de Dios.
Ahora dice entonces, apuana por la construcción del reino de Dios. Pero para allá ya todo lo que es corrupción, todo lo que es aprovecharse de la res pública, todo lo que significa, queridos amigos, estar fraguando cosas simplemente para los amiguitos, simplemente para mi grupito, simplemente para mi partido, simplemente para mi familia, simplemente para ¿entienden? El justo, el Sedec, es, queridos amigos, el que vive de acuerdo a los principios y valores del Señor, de su Evangelio. Y entonces uno mira, se da cuenta y dice, el Señor es justicia. Y por lo tanto la justicia es que todos, queridos amigos, podamos vivir de acuerdo a su Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. En este bloque nosotros hablamos con Ñande Yarañe Responde. Respondemos las preguntas que ustedes nos van enviando. Sigan enviando, queridos amigos, así palabras claves, porque este es un momento de nuestra reflexión sobre palabras claves. Muchos han preguntado sobre qué es la justicia realmente. Y la justicia, digo muchas veces que la justicia hay posedek, que es en hebreo, ¿verdad? O eirene también, que es paz, etc. Y hay otras palabras que se utilizan también tanto en hebreo como en griego para decir esto con una significancia muy profunda. Pero aquí queremos saber cuál es el significado verdaderamente. Justicia. En las tres lecturas, queridos amigos, tanto de la de Isaías, Hechos de los Apóstoles, que pasó haciendo el bien, dice de Jesús, y luego aquí en el Evangelio final también de Mateo, hemos escuchado un Jesús que se preocupa siempre de hacer presente el reino de Dios, y ese reino de Dios que quiere decir justicia. El reino de Dios, en síntesis, es lo que solemos escuchar nosotros, ¿verdad? Que estemos mejor. Upeago dice la justicia en realidad. O sea, como eslogan, pero hay que agregarle, ¿se acuerdan que yo del comienzo decía, hay que agregarle una palabrita, le falta a esa frase, todos. Que todos estemos mejor, ¿verdad? Ese todo lo que faltó, ¿verdad? No se le puso. Pero en fin, nosotros podemos seguir corrigiendo. Vean, de la icatulaña reflexiona, vean, de ya de colaña de acá, a llevarla ya corregir, la de acciones, la de acción. Bueno, entonces la de mañana ya sana, bate cuena, ya popona vaina, porque nosotros pues somos limitados, no es que ya sabemos todo. Tenemos que ser humildes y tenemos que reconocer cuando nos falta algo. La ya equivocaron, entonces ya guapo, ya calcular, ya genduna, llevan y desde ahí, queridos amigos, hay tiempo. Tenemos todavía tiempo, nos quedan todavía algunos años para poder corregirnos en la vida. A no ser que Dios diga otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos, me parece, esperanza de vida todavía. Y en este tiempo que nos queda, que es corto ciertamente, usted ya guapo, ya calcular, ya es bueno. Ahora bueno, y veamos un poco lo que quiere decir este sedek, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta palabra justicia desde la Biblia? Ciertamente se refiere siempre a la práctica de hacer lo que es correcto según la voluntad de Dios. Vean por aquí, hacer lo que es correcto según la voluntad de Dios. Por lo tanto, eso es hablar de Dios. Y a mí me da pena que en los medios de comunicación, cada momento estoy escuchando la misma cosa. Pero son estos periodistas que posiblemente solamente son tembiguay, ¿verdad? De otro que tiene que estar diciendo ahí, como obispo Cuera, oye, de política y no habla de Dios. Oye, de política. Vos lo que estás haciendo es politiquería. Esta es la verdadera política de Dios. La justicia. Ahí ponande. Se refiere a la práctica de hacer lo que es correcto, según la voluntad de Dios. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es esencial. Dios te dio la capacidad, justamente, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Amará eres cola ne acá, eres muy jamás sombrero ne agari. No, queridos amigos. Ya ne oye cola ne acá y tu jamás ya la yei purúa lleva ya el lucura. Upeago dice, entonces, hemos va a polan de cerebro, hemos va a por la materia gris, es la de materia gris. Por eso es que es importante estudiar un poco de filosofía, estudiar un poco de lógica, estudiar estos elementos, queridos amigos, para que podamos desarrollar nuestra mente. Añante upea últimamente de la educación, mi IPA baiteina. Parece que queremos un pueblo ignorante, un pueblo incapaz de pensar, ¿verdad? Y entonces, en vez de invertir en la educación, millones de dólares que ahora convertimos nuestras escuelas en restaurantes, ¿verdad? Para comer, Yamongarula Mitacuera, en vez de invertir en educación, verdaderamente. Lo que es educación,
Hay que invertir en educación. En educación, educación, educación. Es lo esencial y lo fundamental. De ahí hay que comenzar. Y después nadie va a tener que estar pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener la capacidad para saber sobrevivir en este mundo, ¿verdad, queridos amigos? Se dan cuenta que nos falta mucho estudio. Y muchos se ufanan, ¿verdad? Como si fuese que ese es nuestro gran triunfo, nambrevo, y allá por marketing y publicidad, a ver si entra un poco en tu cabeza que eso es lo esencial. Y no olvidamos lo esencial, que es justamente la justicia, Sedek, que quiere decir, hemos va a poner acá, hacer, dice, lo que es correcto según la voluntad de Dios, mostrando compasión y equidad en todas las acciones. Si yo, queridos amigos, le estoy dando ahí, le estoy dando el pescado y no le enseño a pescar, quiere decir que eso no es equitativo. No es equitativo. Porque la otra persona siempre va a tener que estar extendiendo la mano para poder vivir. Y nos vamos acostumbrando. Y al final entonces vamos a tener que estar siempre así. Y no somos capaces, ¿verdad?, de salir adelante con nuestras propias fuerzas. Por eso que la educación es lo esencial. Tenés que enseñar, tenés que educar a que salgamos a flote, pero con nuestras cualidades. Hallar cómo a ver el cerebro para poder hacerlo trabajar. Entonces es un tema, queridos amigos, central en la Biblia. Tema central en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Que esto es hablar de Dios entonces. Buscar la justicia, porque Dios por antonomasia, dijimos, por esencia, la definición de Dios es justicia. Entonces Dios promueve siempre la equidad. Dios promueve siempre en la Biblia el juicio justo, la rectitud en nuestras acciones. Queridos amigos, no hace falta que venga un policía, porque también todos nuestros policías, o no sé, o los que tienen que juzgar, entonces muchas veces están simplemente al servicio, ¿verdad?, del que les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad?, lastimosamente. Y entonces, queridos amigos, así no hay rectitud en nuestras acciones, porque como nadie te puede decir nada, porque todos están sometidos, entero este y tindrán allá y tindrán oye pona, porque si no perder el lugar, o perder el trabajo, o perder todo lo que sea. Entonces, queridos amigos, es imposible, ¿verdad? Es imposible buscar entonces la justicia. O es imposible hacer lo que Dios está promoviendo, porque esto es lo que Dios promueve. Esto es hablar de Dios, queridos amigos. Esto no es hablar de política. El asunto es que muchos hacen politiquería y no hacen la verdadera política de Dios. Dios promueve la equidad, el juicio justo y la rectitud en todas las acciones de sus seguidores. Y eso quiere decir bautizo. Eso quiere decir bautizarse. El bautizarse entonces, queridos amigos, ya dijimos, en Yapumí, zambullirse, entrar, camiseta, por la equidad, por la justicia. Y por ahí todos los poemas y los cantos que tenemos nosotros dentro de nuestra cultura. Hoy venían de himno nacional, unión e igualdad, unión e igualdad. Venían de himno nacional. A mí se me quedó así profundamente porque oré mitad y el barro curajea, todos los días lo curajea, que es el himno nacional. Se mandó en el colegio, instituto, San José de Concepción, todos los días, formación, primero. A los pueblos de Amén. A Pacueo, siempre, unión e igualdad. Queridos amigos, aquí está la justicia y la equidad. A veces mando ya con los jóvenes, cuando yo ya estaba como educador, todos los días, con los agrícolas, lo mismo también, queridos amigos, por un país trabajador, por un país que busca. A mí me forma ponaina, se puede poner porque se va a pobre. Yo trabajé en Carlos Fan, el Coronel Oviedo, ¿verdad?, la escuela salesiana. Ahí, queridos amigos, 200 muchachos, ¿verdad?, pero con la fuerza realmente y con el deseo de transformar, pero transformar nuestra vida y vivir aquí en la propuesta de Dios. Dios promueve la equidad, el juicio justo, la rectitud en todas nuestras acciones. Todos los seguidores del Señor. Aunque la justicia y nace yo que fuera. Entonces, una de las características,
de la justicia será siempre la equidad y la compasión. Ahí viene la palabra Gesed, ¿verdad? La palabra Gesed es esencial, ¿verdad? Y fundamental, queridos amigos, porque significa misericordia, es un amor leal. Yo amo verdaderamente lo que estoy haciendo, una característica. Otra, queridos amigos, es la rectitud y la obediencia. La justicia se relaciona con la obediencia a la ley de Dios. Obediencia a la ley de Dios. No es una obediencia ciega que yo hago cualquier cosa porque, oye, es chévere, ¿verdad? Y entonces se tendrán a beber allá, póngalo, oye, ese. Eso, queridos amigos, no es obediencia. Obediencia es obedecer de acuerdo a los principios y los valores de la humanidad. Por eso que después nosotros decimos que algunos pecan, y ese es entonces de lesa humanidad, te dicen luego, ¿verdad? Es un pecado de lesa humanidad, o sea, cuando vamos contra los valores y los principios elementales y fundamentales del hombre, de su libertad, de su capacidad entonces de obrar en la libertad de acuerdo a los principios y valores de la rectitud y la obediencia real. Otra característica, queridos amigos, en este sentido de la justicia es el amor y la misericordia. Justamente porque justamente como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Amor y misericordia. Porque el andere jaljuno añetete lleva peñan de yara vejan de la pisar. Llevan de ella como hay nunca te llevamos ahí. Nada contrario a tus hermanos. Ama y haz lo que quieras. Algunas veces se mandó, porque cuando predicaba retiró a los jóvenes, yo le decía esta frase, muchachos, como dice San Agustín, amen, amen y hagan lo que quieran. Amen y hagan, pellapola, bellaposea. Y entonces, viste, el joven se queda con ese pellapola, bellaposea, ¿verdad? Viste, nos suena eso. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que el principio, la premisa, lo que está al inicio, dice amen. Porque el que ama verdaderamente, queridos amigos, jamás le va a robar a su hermano. Jamás se va a enriquecer ilícitamente. Jamás va a tocar los bienes que pertenecen a la comunidad. ¿Entiendes? Y así sucesivamente. Jamás. Quiere decir que ñande a ver con mucha corrupción, quiere decir que anda ya juina. Anda ya juina ñande neta. A pesar de que decimos que somos muy patriotas, ¿verdad? La ya juina ñande la pisacuera. A pesar que decimos orego paraguayo, esto que aquello. Bueno. Características, queridos amigos. Y vamos a mirar otras enseñanzas bien prácticas, ¿verdad? A la que nos invita hoy este bautismo del Señor. Porque bautizo quiere decir compromiso. Camiseta, gobernar con justicia y equidad es lo importante, queridos amigos. Todos nosotros estamos llamados, papá, mamá, obispo, sacerdote, todos estamos llamados, ¿verdad? A gobernar, a regir. Somos reyes en este sentido, queridos amigos. Sacerdotes, profetas y reyes, ellos en el bautismo. Sacerdotes, profetas y reyes. Estamos llamados a la equidad, queridos amigos. Estamos llamados entonces a gobernar y buscando el bienestar de todos, queridos amigos. Una segunda característica y enseñanza principal es que todos entonces tenemos que promover la justicia social. O cuando hablas y decís, entonces, justicia social, oye, más pobre, este habla de política, se hace político. No, este habla de Dios. El asunto es que todo lo que dicen esas cosas, nunca leyeron la Biblia. Nunca han oído la tupa ove. Quiere decir que nunca escucharon, si siempre de eso se habló, ¿verdad? El asunto es que, como yo digo, cuando tiene una repercusión muy fuerte, entonces ahí parece que nos desestabiliza y estamos queriendo buscar pantallas para poder defendernos, ¿verdad? Apenas ahí pone dice yo que, bueno, peñan de yarañas en dunos y entonces ella pone a la de promover la justicia social, queridos amigos. Debemos buscar defender los derechos de los que lastimosamente que no tendrían que haber, pero los pobres, existen los pobres, queridos amigos, que no tendrían que haber. ¿Por qué? Porque si vivimos en una comunidad donde hay justicia, etcétera, no habría ningún pobre. No habría. ¿Por qué? Y porque todos, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, dice, todos compartían sus bienes y nadie pasaba necesidad.
Y así, queridos amigos, sobre todo tenemos que ser modelos de integridad. Modelo de integridad quiere decir, queridos amigos, que ñanderaea lleva la yayapona beñande yara yeroea ñande. Apea ñande la yagüero guastana, apea la ñande, ñaicua ñande la pichacuera. Ese es el modelo de integridad, demostrando honestidad, transparencia y responsabilidad. Justamente en las evaluaciones del año pasado decían que lo que menos se está viendo aquí es la transparencia. Siempre buscamos por ahí pantallas, ¿verdad? Pantallas para querer justificar lo injustificable. Queridos amigos, este día que es tan importante, concluyendo nuestro tiempo de Navidad, porque Yaicuama veñan de Yaro Yero Añandé, Yaicuama llevan el tiempo de Navidad marapas a Euñan de Abutebe, pero desde aquí viene el compromiso. Hoy termina la Navidad, pero comienza el tiempo ordinario. Upea dice, peñandeñas en dubeque, peñandeña moinguebeque, peñandeña, ñande, en lo ordinario, en la vida de todos los días. 6 semanas ya veré cotajina, antes de comenzar después el tiempo de la cuaresma. Ya explicata ahí, pero ahora tenemos estas 6 semanas, queridos amigos, para poner en práctica, en la honestidad, en la transparencia, en la responsabilidad, estos valores que el Señor nos trajo con su nacimiento. Me despido de ustedes, queridos amigos. Les deseo un feliz domingo hoy. Y sobre todo que podamos renovar, ya renova mi este día entonces la ñane bautismo. Peñan de Yara le no debe. Haya ellos vea llevar ñan de Yara. Este día añe bueno se llevan vos de camiseta. Como un verdadero cristiano, quiero mojar camiseta, quiero trabajar por el reino de Dios. Quiero que vivamos en la equidad, quiero que vivamos en la justicia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.